Muy buenos días, qué privilegio nos regala nuestro Padre del Cielo, el que hayamos podido despertarnos en un nuevo día. Estamos empezando una nueva semana y es un gran motivo para alabar a nuestro Dios, para decirle gracias papá por tanta bondad. Te invito por favor ahí donde estás que busques tu Biblia y que en tu Biblia puedas acompañarme al libro de los Salmos. Busca el Salmo 105, vamos a leer los versículos 1 y 2. Mientras lo encuentras, pues te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias también a ustedes, amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Gracias por estar ahí conectados. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, Salmo 105, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Si tienes una Reina Valera, léelo conmigo, por favor. Salmo 105, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Mira, hablad de todas sus maravillas. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a alabar a nuestro Dios, pero vamos a contarle a la gente lo maravilloso que es nuestro Dios. Esa es nuestra responsabilidad, poder alabar a nuestro Dios y contarle a la gente que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que transforma vidas, un Dios que es increíble, un Dios que no se compara con nada ni nadie. A ese Dios todopoderoso, al creador del universo, vamos a cantarle en este momento. Cantémosle entonces con nuestro corazón. Buenos días, hermanos, qué gran bendición es poder reunirnos para alabar a nuestro Dios. Les invito por favor a que podamos empezar entonando el himno que dice Gloria a nuestro Dios. Cantamos, mis hermanos. Qué bendición, mis hermanos, poder alabar a nuestro Dios, y como dijimos, es hermoso poder reunirnos para hacerlo. Así que vamos a seguir cantando a nuestro Dios, aquel
buen amigo, a nuestro amado Salvador. Y debemos nosotros anunciar a todo el mundo lo que Él ha hecho por nosotros. Cantamos entonces el himno Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, el digno pecador me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión que dice más, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. El Señor ha hecho grandes cosas y es por eso que este es el tiempo para alabarle a Él, para agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, les invito a inclinar sus rostros. Padre amado, Señor, qué bendición es poder estar reunidos en una transmisión más para poder alabarte, para poder cantarte, Señor. Y también ver, Señor, lo que tú has hecho y tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, la que estaremos abriendo y leyendo en esta mañana, Señor. Pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, mostrándonos lo que esperas de cada uno de nosotros, Señor, para así llevar vidas que te agraden, vidas que te honren y que siempre te den la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por los medios también que nos permiten y que tú usas, Señor, para poder transmitir tu palabra. Gracias, Padre amado, dejamos este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar entonces el himno que dice, ya pertenezco a Cristo. Cantamos, hermanos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, huya del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas vi, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí.
bendición que tenemos al saber que le pertenecemos a Cristo y que ahora también somos parte de su familia. Les invito, hermanos, a que podamos prestar atención a la palabra de Dios. Gracias a nuestro buen Padre que nos permite cantar, alabarle y adorarle. Te pido por favor que en tu Biblia me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En esta ocasión vamos a estar revisando el capítulo 6. Te invito a dar lectura, por favor. Los versículos del 1 al 14 vamos a leer. Sí, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor bueno, te damos gracias porque nos permites empezar una nueva semana alabándote, adorándote y escuchando tu palabra, Señor. Pedimos de tu sabiduría para entender lo que quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender el mensaje, ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a mostrar con nuestro testimonio que somos tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona, por cada familia que ahora mismo está acompañándonos. Juntos en esta mañana anhelamos que tú hables a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 6, estaremos dando lectura a todo este capítulo 6 en los versículos del 1 al 23. Hemos leído hasta el 14 y quiero compartir contigo en esta mañana un mensaje que lo he titulado El creyente está muerto al pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo va a desarrollar en este capítulo 6 de Romanos. Y mira, en este capítulo 6, Pablo empieza a hablar acerca de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Así que él nos va a exhortar a la santificación. Pero para eso él empieza ayudándonos a entender que hemos muerto al pecado. Entonces, en este capítulo nos ayudará también a corregir el error de que muchos han cometido y lo siguen cometiendo aún. Al pensar que como ya soy salvo por gracia, por medio de Jesús, entonces puedo vivir haciendo lo que me dé la gana. Tengamos cuidado con eso. Somos salvos por gracia, por medio de Cristo. Somos libres del pecado y de la muerte. Pero no somos libres para hacer lo que nos venga en gana. Somos libres
para poder vivir en santidad, para honrar a nuestro Dios el resto de nuestra vida. Mira, en esta porción bíblica entonces, el argumento de Pablo es que el cristiano está muerto al pecado. Y un muerto no responde ante nada. El gobierno no le cobra impuestos a los muertos. Un muerto no responde ante la exigencia de nada o de nadie. El muerto está libre de todo lo que el gobierno exige. Esto es interesante para que tú puedas entender que al estar muerto al pecado, entonces el pecado no te va a exigir. ¿Por qué pecamos entonces? Bueno, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros deseos pecaminosos, somos atraídos hacia lo malo. Es por eso que necesitamos de nuestro Dios para poder mantenernos firmes y de pie. Mira, entonces un cristiano al estar muerto al pecado por la gracia de Cristo, ya no es más esclavo del pecado, ya no es más esclavo. El cristiano está libre de las exigencias del pecado gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno saber esto. Entonces mira, el pecado ya no es más el amo del creyente, ya no. Ahora, si el pecado ya no es más el amo del creyente, entonces, ¿cómo puedo obtener victoria sobre la vieja naturaleza? Mira, la vieja naturaleza aún sigue presente en nosotros. El pecado ya no es nuestro amo, pero aún seguimos teniendo naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre esa vieja naturaleza pecaminosa? Mira, este capítulo 6 responde a esta pregunta. Obtenemos la victoria sobre la vieja naturaleza al darnos cuenta de que hemos sido crucificados con Cristo. Y vamos a ir entendiendo un poco más esto. Mira, el secreto de la victoria sobre la carne o la naturaleza pecaminosa se halla en nuestra obediencia a 3 instrucciones que el apóstol Pablo nos da en este capítulo. Y mira cuáles son estas 3 instrucciones. Él nos las pone en 3 verbos: saber, considerar y presentar. 3 verbos: saber, considerar y presentar. Así que vamos entonces a la primera instrucción de Pablo. Y la primera instrucción de Pablo es: debes saber. ¿Qué es lo que debo saber? Mira, por favor, en los versículos del 1 al 10 que ya leímos, ahí está lo que debemos saber. Mira, la palabra saber en este capítulo tú la vas a encontrar en el versículo 3. Mira, versículo 3. ¿O no sabéis? ¿Sí? Saber. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabes? Mira, también encuentras ahí en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mira el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Mira el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Mira, entonces esta palabra saber se repite muchas veces. Saber. Tú y yo como hijos de Dios necesitamos saber algunas cosas para que ya el pecado no siga dominándote. Ahora, Satanás quiere mantenernos en oscuridad en lo que se refiere a verdades espirituales que tú y yo como creyentes debemos conocer. Y es por eso que muchos cristianos viven por debajo de su condición privilegiada. Muchos cristianos viven por debajo de esta condición. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos conocer? ¿Sí? Vamos a ver entonces algunas cosas que necesitamos conocer. Quiero decirte de paso que este bosquejo está adaptado de un bosquejo de Warren Wiersbe. Y él dice entonces ahí algunas cosas que debemos conocer. Mira acá. ¿Qué es lo que debemos conocer? Primero, que cuando Cristo nos alcanzó con su gracia, morimos al pecado. Eso es lo que necesito conocer. Mira versículos 1 y 2, una vez más, ahí en Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué necesitas saber?
Como hijo de Dios, necesitas saber que cuando Cristo nos alcanzó con su gracia, morimos al pecado. Esta es la maravillosa verdad de nuestra identificación con Cristo. Estamos muertos al pecado. No solo que Cristo murió por nosotros, mira, sino que nosotros morimos con Él. Estás muerto al pecado. Y te decía, el gobierno no le cobra impuestos a un muerto. Un muerto ya no responde ante las exigencias del gobierno. Un muerto ya no reacciona. Si tú y yo estamos muertos al pecado, ya no debemos reaccionar, ya no debemos correr al pecado. El pecado ya no es más nuestro amo. Entonces mira, necesitas saber que cuando Cristo nos alcanzó con su gracia, morimos al pecado. Pero hay algo más que necesitas saber. Necesitas saber que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Dice versículo 3 y 4 lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira, qué interesante esto. Necesitas saber entonces que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y aquí quiero decirte que no se refiere al bautismo en agua. No está hablando de eso, sino se refiere a la operación del Espíritu Santo al ponernos en Cristo como miembros de su cuerpo. ¿Sabes? Esta operación se ilustra con el bautismo en agua. Cuando tú te bautizas en agua, estás representando que estás muerto al pecado, que eres sepultado al ser sumergido totalmente dentro del agua, y al levantarte estás recordando la resurrección de Cristo, levantado para andar en vida nueva. Entonces mira, cuando Cristo murió, morimos con Él. Y cuando Él resucitó, resucitamos con Él a una vida nueva. Así que cada persona que ha depositado su fe en Cristo para salvación ha sido sumergida en la persona de Cristo en un sentido espiritual. Entonces aquí no nos está hablando de un bautismo en agua. Aunque sí necesitamos, el Hijo de Dios, el creyente, el que aceptó a Cristo como su Salvador, el primer paso de obediencia que debe dar es el bautismo en agua. Pero el momento que tú recibes a Cristo, fuiste bautizado por medio del Espíritu Santo y puesto dentro del cuerpo de Cristo. De eso se está hablando acá. Entonces mira, cuando el Espíritu nos bautizó en el cuerpo de Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitados a una vida nueva. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo, enseñando a los corintios, les dijo esto. Mira, esta es nuestra nueva posición en Cristo. Él no solo murió por el pecado, sino que murió al pecado. Eso dice ahí el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mira, o sea que Él rompió el poder del pecado y Él destruyó la vieja naturaleza. Ahí dice el versículo 6, ¿no es cierto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto necesitas saber, necesitas tenerlo muy claro. Y cuando tú conoces esto, el diablo no va a ganar ventaja en tu vida. Y tú vas a vivir una vida de victoria en Cristo. Mira entonces, la vieja naturaleza aún está allí. Y esto lo sabemos. Pero la cruz de Cristo la ha despojado de su poder. Porque morimos con Cristo a todo lo que pertenece a la vieja vida. Entonces mira, debes saber, esa es la primera instrucción de Pablo. Necesitan saber, los hijos de Dios necesitan saber que cuando Cristo nos alcanzó con su gracia, morimos al pecado. Que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pero necesitas saber también que tenemos una gloriosa libertad en Cristo. Una libertad no para hacer lo que nos dé la gana. Tenemos libertad en Cristo para honrarle y servirle y serle fieles. Mira el versículo 5, 6:5 de Romanos.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué interesante. Tenemos una gloriosa libertad en Cristo. Y mira, analiza lo que dice este pasaje bíblico. Mira, el creyente está muerto al pecado, dice el versículo 2, ¿no es cierto? Ya lo viste. ¿Sí? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira, qué hermoso entender esta gloriosa libertad que tengo en Cristo. Estoy muerto al pecado. La vieja naturaleza ha sido crucificada, lo leíste en el versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y esto no se refiere a la edad avanzada, viejo hombre, no. No. El viejo hombre es la identidad no regenerada del creyente, lo que era antes de Cristo. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y la vida que disfrutamos ahora es una vida dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo. Mira, qué interesante entonces analizar este pasaje. Vemos acá también el creyente ha sido libertado del pecado. Mira versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fuimos libertados y nunca más el creyente está bajo su dominio y bajo su control. Entonces mira, esto necesitas saber. Necesitas saber que cuando Cristo te alcanzó con su gracia, moriste al pecado. Necesitas saber que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Que tenemos una libertad gloriosa en Cristo. También necesitas saber. Así que mira, también necesitas saber que Cristo venció a la muerte y ya no muere. Mira, versículo 9 dice eso. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Puedes ver, entonces necesitas saber que Cristo venció a la muerte y que Él ya no muere. Así que mira, en Cristo, tú y yo, los que le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón, en Él estamos seguros. Los cristianos tampoco moriremos. Ya no vamos a morir en la segunda muerte. Posiblemente acá nuestra vida se acabe en estos días. Pero con Él viviremos por la eternidad. Viviremos al lado de nuestro Creador. Y mientras estemos aún en esta tierra, debemos vivir para darle la gloria a Dios. Debemos vivir para eso, para darle la gloria a Dios. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Necesitamos vivir para honrarle y glorificar a nuestro Señor. Entonces mira, la vieja naturaleza ya no puede reinar más en el cristiano que conoce la verdad. Esto es clave. Debes conocer. Por eso la primera instrucción del apóstol Pablo es, debes saber, debes conocer. Debes saber esto, tenerlo muy claro. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces mira, la primera instrucción fue que debemos conocer. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dijo, que debemos conocer. Y hemos visto al menos 4 verdades que tú y yo como hijos de Dios debemos conocer para que el diablo no gane ventaja en nuestras vidas. Veamos ahora la segunda instrucción del apóstol Pablo, y es que necesitas considerar. ¿Qué necesitas considerar? Mira, vamos a ver versículo 11, 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerar, esa es la siguiente instrucción que el apóstol Pablo da. Primero, saber. Necesitas saber, necesitas conocer. Y una vez que conoces, ahora considera. Considera, y eso es lo que necesitas hacer. Mira, entonces, no es suficiente saber nuestra nueva posición en Cristo. Debemos, por fe, considerar que es verdad en nuestras vidas. Todo lo que ahora sabemos es verdad, es cierto, Dios lo ha dicho. Consideraos entonces, mira, es una expresión usada para expresar una confianza absoluta y sin reservas en lo que uno sabe que es verdad en su mente.
Es la clase de confianza de corazón que afecta sus acciones, pero también sus decisiones. Yo decido, yo considero que la palabra de Dios es cierta y Dios dice que estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. Entonces, mis decisiones van a cambiar. Esto es, mira, considerar. Es la clase de confianza de corazón que afecta sus acciones y sus decisiones. ¿Pero qué debo considerar? Debo considerar que estoy muerto al pecado. Versículo 11, lo acabamos de leer. Consideraos muertos al pecado. Debo considerar esto entonces. Mira, debo estimar mi naturaleza vieja como muerta, como sorda al pecado. No va a escuchar, está muerta mi naturaleza vieja y estoy muerto al pecado. Así que no me va a llamar la atención lo pecaminoso. Pero tristemente, el cristiano decide seguir viviendo esclavo. ¿Por qué? Porque no sabe de pronto, o porque se le antoja seguir siendo esclavo cuando en verdad es libre. ¿Puedes ver esto? Qué absurdo, ¿no es cierto? Si has sido lavado por la sangre de Cristo, Cristo te hizo libre. Mira, entonces ves acá lo que debes considerar, que estás muerto al pecado. Debo considerar que la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, eso es palabra de Dios, por lo tanto es verdad, Dios no miente. Considerar es simplemente ese paso de fe que afirma lo que Dios dice respecto a mí en la Biblia es totalmente cierto, Y dice ahí que estoy crucificado con Cristo. Estoy crucificado con Cristo. ¿Pero qué más debo considerar? Debo considerar, según el mismo versículo 11, dice ahí que estoy vivo para Dios en Cristo. Mira, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Debo considerar esto. Estoy vivo, aunque estoy muerto al pecado, para Dios estoy vivo. Y si estoy vivo para Dios, entonces debo serle fiel a Él. Debo honrarle con mi forma de vida. Mira, considerémonos entonces según lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Estamos vivos, Él nos dio vida. Vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Él nos dio vida. Pasamos de muerte a vida en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Así que tenemos ahora un nuevo comienzo y el Espíritu Santo nos ayudará cada día a cambiar nuestra forma de vivir. Estoy vivo para Dios. Entonces mira, el siguiente mandato es considerar. Esa es otra instrucción. Además de saber, necesitas considerar. ¿Pero qué más necesitas considerar? Debes considerar que ahora Cristo es tu Señor. El mismo versículo 11, ¿sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora Jesús es tu Señor, es mi Señor, es el Señor de aquellos que le hemos dado la vida, aquellos que nos hemos entregado al Señor. Él nos dio vida y ahora somos sus siervos. Somos sus siervos. Entonces mira, Cristo es nuestro Señor. Tenemos un nuevo amo. Cristo es nuestro Señor y a Él debemos obedecerle y ya no al pecado, porque ya el pecado no es más nuestro amo. Considerar entonces, mira, es la fe en acción que descansa en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias o a pesar de las emociones o de los sentimientos. Mira, Dios no nos dice que nos crucifiquemos, sino más bien que creamos que hemos sido crucificados y que el viejo hombre ha muerto. Eso es lo que está diciéndonos en su palabra. Debes creer por fe que en Cristo estás crucificado, estás muerto. Entonces mira, considerar es ese paso de fe que cree la palabra de Dios y que actúa en consecuencia a lo que la palabra de Dios dice. Estoy muerto en Cristo, pero estoy vivo para Dios. Entonces mira, ahí tienes las dos instrucciones. Saber, vimos al menos 4 verdades que debemos saber. Necesitas considerar, ¿sí? Ya ves acá lo que tienes que considerar. Estás muerto al pecado,
estás vivo para Dios y ahora Jesús es nuestro amo. Mira, entender esto te va a ayudar a vivir en victoria. Victoria. No vas a dejar que la carne, el pecado, el mundo te controlen. Saber estas verdades, considerar esto, te va a ayudar a ser un cristiano que honra a Dios con su forma de vida. Pero mira, la primera instrucción fue que debemos conocer, ¿sí? La segunda instrucción de Pablo fue que necesitamos considerar algunas cosas. Ahora, quiero decirte, la vieja naturaleza ya no puede dominar más al cristiano que conoce la verdad, la confiesa y la considera. Ahora mira la tercera instrucción. La tercera instrucción del apóstol Pablo es que es urgente presentar. Presentar. ¿Recuerdas? Saber, considerar, presentar. Es urgente presentar. Mira los versículos 12 al 23. Vamos a leer el 12 nada más en este momento. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es urgente presentar, muy urgente. Si los creyentes verdaderamente se consideran muertos al pecado, demostrarán su fe al presentarse ante Dios. ¿Sí? Te repito, si los creyentes verdaderamente se consideran muertos al pecado, demostrarán su fe al presentarse ante Dios. Este es el tercer paso en el proceso de obtener la victoria sobre la vieja naturaleza, la carne. Mira, es urgente presentar. Entonces debemos dar un nuevo paso de obediencia, un nuevo paso. Y dice ahí el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado. Mira, ahí puedes ver entonces el versículo 12. No reine pues. Este sometimiento, hermanos, es un acto de nuestra voluntad, un paso de obediencia al Señor. Un paso de obediencia. No es suficiente saber esta maravillosa doctrina. No es suficiente considerarla. Debemos dar el paso final de presentar nuestros miembros a Cristo. Demos un paso más de obediencia. Y mira, avancemos hacia la santificación. Quiero que veas conmigo versículos 13 al 14. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que debemos avanzar hacia la santificación. Dice acá, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ni tampoco. Estamos muertos al pecado, mis hermanos. Así que es urgente presentar mis miembros a Dios. Y esto es avanzar hacia la santificación. Dice, si no presentaos como vivos de entre los muertos. Ahora tú estás muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Y debes presentarte ante Dios como un vivo de entre los muertos. Estaba antes muerto espiritualmente, ahora estoy vivo espiritualmente. Y me voy a presentar delante de Dios como vivo de entre los muertos. Dice acá que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Y mira lo que dice Pablo. Llegaremos ya mismo en algunas semanas al capítulo 12. Mira ahí en el capítulo 12 lo que Pablo dice en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que ruega? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y acá cuando tú ves, dice claramente
que nos presentemos, ¿sí? Que presentemos nuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice el versículo 13 de Romanos 6. Entonces mira, es urgente, debemos urgentemente presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que necesitamos hacer, seguir avanzando en la santificación. Nuestros miembros como instrumentos de justicia. Mira, las partes del cuerpo físico deben ser presentadas para el servicio al Señor y ya no como instrumentos para perdición. Todas tus partes de tu cuerpo físico, tus ojos, tu mente, tus pensamientos, tu boca, tus pies, tus manos, ¿qué haces con tu cuerpo? Presentándolos al pecado para perdición, ya no es justo. Si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, presenta tus miembros a Dios para que Él los use. Claramente dice acá entonces que ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que necesitamos hacer, presentar nuestros miembros, entregarle todo nuestro ser para que Dios lo use para su gloria. De esa manera vas a poder vivir en victoria en contra del pecado. Puedes ver acá entonces, necesitamos avanzar hacia la santificación. Y quiero decirte que no se puede servir a dos señores. Míralo ahí en los versículos del 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Decide a quién vas a servir. ¿Al pecado? Ya eres libre. Si le has dado un lugar a Cristo, eres libre. Sirve a Dios. Y no tengas como amo el pecado cuando ya eres libre. 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad, aquí está, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No puedes servir a dos amos. Decídete, o eres cristiano o no eres, pero no seas un tropiezo para aquellos que quieren ser cristianos. No seas tropiezo para ellos. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué hermoso! Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, presenta tus miembros para honrar a Dios. Si no lo haces, recuerda, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios tiene para ti es vida eterna. Entonces, mira, necesitas entender que no se puede servir a dos señores. Pablo acá da el ejemplo del amo y del criado en estos pasajes que leímos. Nadie puede servir a dos señores, nadie. Y antes de ser salvos, nos sometíamos al pecado y éramos siervos del pecado. Mira, y por eso es que recibías la paga del pecado, que es la muerte. Pero ahora que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos libres del pecado. O sea, nuestra nueva posición en Cristo nos da un nuevo amo y Señor. Y este nuevo amo y Señor es Jesucristo. Sírvele a Él. Ahora somos siervos de la justicia en lugar de ser siervos del pecado.
Entonces mira, al presentar nuestros miembros a Cristo como sus herramientas o instrumentos, Él viene a controlar nuestras vidas y empezaremos a llevar fruto de santidad. Mira, el cristiano que deliberadamente se presenta al pecado, él cometerá pecado y cosechará tristeza. Eso es lo que va a suceder en su vida. ¿Por qué debe el pecado ser nuestro Señor cuando ya hemos muerto al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué obedecer a un Señor que ya Cristo derrotó? ¿Por qué? Los cristianos que pecan a propósito son personas que se han presentado a sí mismos, a la vieja naturaleza, en vez de presentarse al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien controle sus vidas. Viven por debajo de su posición exaltada en Cristo. Viven como esclavos cuando en verdad ya son libres por medio de Cristo. O también la otra es que pueden estar engañados pensando que le han dado un lugar a Cristo y que son cristianos cuando en verdad no lo son. Y si ese es el caso, necesitas nacer de nuevo. Necesitas darle un lugar a Cristo en tu corazón. Y una vez que estás en Cristo, eres nueva criatura y empieza a vivir para el Señor. Presenta tus miembros a Dios para que Dios los use para su gloria. Eso es lo que necesitas hacer. Mira, la vieja naturaleza ya no puede reinar más en el cristiano que conoce la verdad, la confiesa, la considera y se presenta al Señor. La vieja naturaleza ya no va a reinar más. Y de esa manera, tú puedes tener victoria sobre el pecado. Eso es lo que Pablo está enseñando acá en el capítulo 6. Y quiero concluir diciéndote que es importante que tengamos estos 3 pasos en orden. No podemos someternos a Dios y obtener victoria sobre la carne a menos que primero nos consideremos muertos al pecado y vivos para Cristo. Pero no podemos reconocernos muertos a menos que sepamos nuestra posición en Cristo. Cristo pagó por mí en la cruz. Mira, Satanás no quiere que vivamos como libres en Jesucristo, de modo que él trata de confundirnos y hacernos creer que todavía somos esclavos del pecado, cuando ya Cristo murió por mí. Y si yo le di un lugar a Cristo en mi corazón, entonces soy libre en Cristo, pero no libre para hacer lo que me dé la gana, sino libre para honrarle a Él, para buscar vivir en santidad. Se puede vivir en santidad. Eso es lo que necesitamos hacer. La santidad es algo que hoy se está perdiendo en las iglesias, que cuando hablas de santidad te tildan de ser un legalista. Cuando Dios quiere que vivas en santidad, que le honres y que en verdad muestres a Cristo en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que debes hacer. No es suficiente saber que Cristo murió por nosotros. Debemos también saber que morimos en Cristo. No es suficiente saber que tenemos una nueva naturaleza. No es suficiente. Debemos también saber que la vieja naturaleza fue derrotada en la cruz. Así que saber, considerar y presentar estos 3 pasos conducen a la victoria diaria sobre la carne. Estos 3 pasos conducen al trono donde Cristo es exaltado y donde reinaremos en vida con Él. ¿Sí? Siervos de la justicia y no esclavos del pecado. Eso es lo que Cristo nos ayuda a hacer. Disfrutamos de vida y verdadera libertad en Él. Mira, ten presente que estos pasos deben representar una actitud diaria de vida. Eso es lo que necesitamos. No son medidas de emergencia que se usan al enfrentar alguna tentación especial. Los creyentes que cada día dedican tiempo a la palabra de Dios conocerán su posición en Cristo. Tendrán la fe para considerarse muertos al pecado y podrán presentarse y someterse al Espíritu que mora en ellos. O sea, el Espíritu Santo que mora en el creyente. Y de esta manera obtendrán la victoria. La victoria viene por medio de la crucifixión y resurrección. Fuimos muertos en Cristo, crucificados con Él, pero levantados para andar en vida nueva. Ahora somos hijos de Dios. Y vive como un hijo de Dios. Vive para glorificarle a Él.
y no sigas viviendo como esclavo del pecado cuando Cristo ya te libertó. Qué buena es su palabra. Ahí donde estás, te invito a que puedas orar conmigo. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por ayudarnos a conocer algunas verdades, Señor, a que podamos considerar para de esa manera poder presentar nuestro cuerpo a ti, Señor. Dios eterno, ayúdanos a vivir en santidad. Te necesitamos a cada momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, soberano Dios. Te agradezco en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir para ti cada día, Señor. Gracias te damos, mi buen Señor. Gracias, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Te invito a que podamos cantar para despedirnos. Cantemos. Que Dios te bendiga. Qué bueno es escuchar lo que el Señor tenía ya para cada uno de nosotros. Hemos abierto su palabra, hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Ahora es momento de vivirlo, de practicarlo. Y vamos a despedirnos. Vamos ya a estar terminando esta transmisión, mis hermanos, pero antes vamos a cantar este himno que dice Gloria a nuestro Dios. Cantemos, por favor. Qué bendición, mis hermanos, poder haber tenido este tiempo para alabar a nuestro Dios y para agradecerle por sus bondades. Gracias por habernos acompañado, hermanos. Que Dios les bendiga.